el silencio que flotaba en el mar. El océano guarda secretos que no se hunden, historias que, aunque el agua intente tragarlas, continúan flotando en la memoria colectiva como un eco imposible de silenciar. Una de ellas comenzó en el año 1872, cuando un barco apareció a la deriva en medio del Atlántico, avanzando lentamente como si aún obedeciera órdenes invisibles. No había gritos, no había pasos, no había vida humana a bordo, solo velas desplegadas, carga intacta y un silencio que lava la sangre. Su nombre era Mary Celeste Ann. Imagina la escena. Un navío elegante, robusto, construido para cruzar océanos sin temor. Desde lejos parecía completamente normal. No había señales de naufragio, no había daños visibles en el casco. El timón seguía firme. Las velas aún respiraban con el viento. Pero cuando los hombres del barco que lo encontró subieron a cubierta, comprendieron de inmediato que algo no encajaba. No encontraron a nadie, ni al capitán, ni a la tripulación, ni una sola explicación lógica. Los platos estaban en su lugar. La ropa seguía guardada. Las pertenencias personales no habían sido tocadas. Incluso la carga, barriles de alcohol industrial, permanecía intacta en la bodega. El diario de navegación estaba allí, con la última anotación escrita con total normalidad, como si el tiempo se hubiera detenido de forma antinatural. Nada indicaba una evacuación apresurada. Nada explicaba una huida desesperada. Y sin embargo, todos habían desaparecido. El mar estaba en calma ese día. No había rastros de tormenta. No había señales de lucha, no había sangre, no había cuerpos. Tan solo un barco navegando solo. Desde ese instante, el Mary Celeste dejó de ser un simple navío mercante y se convirtió en uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos. Un caso que ha desafiado a investigadores, historiadores y científicos durante más de un siglo. Un rompecabezas donde cada pieza parece encajar hasta que miras el conjunto completo y comprendes que algo falta. ¿Qué ocurrió realmente a bordo? ¿Por qué una tripulación entera abandonaría un barco perfectamente funcional en medio del océano? ¿Y cómo pudo seguir navegando sin nadie al mando? Algunos hablan de errores humanos, otros de fenómenos naturales. Hay quienes susurran teorías más oscuras, más incómodas, que involucran fuerzas invisibles, presencias inexplicables o decisiones tomadas bajo un terror que nunca quedó registrado en papel. El Mary Celeste no grita su historia, la insinúa, la esconde entre sus tablas, entre el crujido de la madera y el vaivén eterno de las olas. Y quizá por eso su caso sigue vivo, porque no ofrece respuestas claras, solo preguntas que incomodan. Si sientes que hay historias que el mundo nunca explicó del todo, suscríbete ahora. Este canal existe para explorar esos vacíos, esos silencios, donde la razón se rompe y el misterio comienza. Porque algunos barcos no se pierden en el mar. El mar es el que nunca logra deshacerse de ellos. El viaje del Mary Celeste apenas comienza. Un viaje que nunca debió terminar así. Para comprender el misterio del Mary Celeste, primero hay que mirar su historia sin adornos. Cuando aún no era una leyenda, sino un simple barco mercante cumpliendo su destino. El navío zarpó del puerto de Nueva York en noviembre del año 1872, con rumbo a Génova, Italia. Al mando iba el capitán Benjamin Briggs, un hombre experimentado, respetado, profundamente religioso y conocido por su carácter prudente. No era un aventurero temerario, no era un capitán impulsivo. Era, según todos los testimonios, exactamente el tipo de hombre que jamás pondría en riesgo innecesario a su tripulación ni a su familia, porque esta vez no viajaba solo. A bordo del Mary Celeste iban su esposa Sarah y su pequeña hija Sofía. Junto a ellos, 7 marineros cuidadosamente seleccionados, todos con experiencia comprobada en navegación transatlántica. No había novatos, no había conflictos conocidos, no había motivos aparentes para el miedo o el caos. El barco transportaba
1.700 barriles de alcohol industrial, una carga común y valiosa, sellada y bien asegurada en la bodega. Los primeros días de navegación transcurrieron con total normalidad. El clima fue estable en el mar, predecible. Nada en el diario de navegación sugiere tensión, preocupación o peligro. La última anotación, fechada varios días antes del hallazgo del barco, indicaba que el Mary Celeste se encontraba cerca de las Islas Azores. Azores en todo estaba en orden. Demasiado en orden. Semanas después, otro barco mercante, el Dei Gratia, avistó al Mary Celeste a la deriva. No respondía a señales, no corregía su rumbo. Parecía avanzar sin propósito, como si obedeciera a una inercia ciega. Al abordarlo, la tripulación del Dei Gratia encontró una escena inquietante por su normalidad. No había signos de violencia. No había daños estructurales graves. El barco estaba en condiciones de navegar. Pero algo era evidente. El bote salvavidas había desaparecido. No había rastros de que hubiera sido arrancado por una tormenta. Todo indicaba que había sido bajado de forma deliberada, como si alguien hubiera tomado la decisión consciente de abandonar el barco. Pero, ¿por qué hacerlo en mar abierto, lejos de la costa, sin señales claras de peligro inmediato? El capitán Briggs jamás habría ordenado algo así, sin una razón extrema. Y aún así, no dejó constancia de ninguna emergencia, ninguna amenaza, ninguna explicación. Cuando el Mary Celeste fue llevado a puerto, comenzó una investigación oficial. Se interrogó a la tripulación del Dei Gratia. Se revisó cada rincón del barco abandonado. Se analizaron las cartas náuticas, la carga, el estado del casco. No se encontró evidencia concluyente de motín, piratería o crimen. Cada hipótesis parecía sólida, hasta que se enfrentaba a un detalle que la derrumbaba por completo. ¿Por qué abandonar un barco seguro para subir a un pequeño bote en medio del océano? ¿Por qué llevar consigo a una niña? ¿Por qué no regresar jamás, ni dejar rastro alguno? El Mary Celeste no solo estaba vacío de personas, estaba vacío de lógica. Y mientras los informes oficiales intentaban cerrar el caso con explicaciones incompletas, el misterio crecía en silencio, alimentado por cada pregunta sin respuesta. Porque hay viajes que terminan en puerto y otros que se convierten en advertencias flotando en el tiempo. Si esta historia te mantiene atento, si sientes que el pasado aún tiene cosas que ocultar, suscríbete y acompáñanos. Hay misterios que no se revelan de una sola vez, se desvelan paso a paso, como el mar cuando decide devolver lo que jamás quiso explicar. El Mary Celeste aún guarda secretos, y lo peor es que quizás nunca quiso que los encontráramos. Las teorías que intentaron domar el misterio. Cuando un misterio no ofrece respuestas claras, la mente humana hace lo único que sabe hacer para sobrevivir a la incertidumbre, a imaginar. Tras el hallazgo del Mary Celeste, comenzaron a surgir teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Algunas buscaban refugio en la lógica, otras se aventuraban en territorios donde la razón empieza a resquebrajarse, pero ninguna logró cerrar el caso por completo. La primera explicación oficial apuntó a una posible explosión interna. Los barriles de alcohol industrial podían liberar vapores altamente inflamables. Se sugirió que una acumulación de gases pudo haber provocado una detonación parcial, lo suficientemente fuerte como para asustar a la tripulación, pero no lo bastante violenta como para destruir el barco. El capitán, temiendo una explosión mayor, habría ordenado evacuar temporalmente al bote salvavidas, atándolo al barco con una cuerda para regresar después. El problema es que no se encontraron signos claros de fuego ni daños compatibles con una explosión. Y si la tripulación realmente planeaba volver, ¿por qué jamás lo hizo? ¿Por qué el barco continuó navegando solo, como si se hubiera liberado de sus ocupantes de forma definitiva? Otra teoría habló de condiciones climáticas extremas. Se sugirió que el capitán pudo haber interpretado erróneamente una tormenta inminente, tomando una decisión precipitada. Sin embargo, los registros meteorológicos de la zona no respaldan la presencia de un fenómeno violento
En esos días, el mar estaba relativamente tranquilo, demasiado tranquilo para justificar una huida desesperada. Luego apareció la idea del motín, una tripulación rebelándose contra su capitán, tomando el control y luego desapareciendo. Pero esta teoría se desmorona al examinar los hechos. No había signos de lucha. Los objetos de valor seguían a bordo. El capitán Briggs era respetado y viajaba con su familia. No había razón para una rebelión, y menos una que terminara con todos desaparecidos, sin dejar rastro. También se habló de piratas, una explicación tentadora, pero frágil. Los piratas no dejan barcos intactos, roban la carga, dañan la nave, eliminan testigos. El Mary Celeste conservaba su valiosa mercancía. Nadie había forzado cofres ni saqueado pertenencias. Era un escenario que no coincidía con ningún ataque conocido. A medida que las teorías racionales fallaban una tras otra, comenzaron a surgir explicaciones más inquietantes. Algunos sugirieron fenómenos naturales poco comprendidos, como ondas marinas anómalas, liberaciones súbitas de gas desde el fondo del océano, o errores de navegación provocados por instrumentos defectuosos. Hipótesis interesantes, pero imposibles de demostrar con certeza. Y entonces, inevitablemente, aparecieron las teorías que muchos prefieren no mencionar en voz alta: presencias extrañas, sonidos que nadie pudo explicar, la sensación de que algo a bordo no estaba bien, aunque nada lo indicara, no como una amenaza visible, sino como una intuición colectiva, un miedo silencioso que llevó a todos a abandonar el barco, incluso sabiendo que hacerlo podía significar la muerte, porque hay decisiones que no se toman por lógica, sino por terror. El Mary Celeste se convirtió así en un espejo incómodo para la mente humana. Cada teoría revelaba más sobre quién la formulaba que sobre lo ocurrido realmente, y quizás ese sea el verdadero corazón del misterio. No lo que pasó en el barco, sino lo que ocurrió en la mente de quienes estuvieron allí. Si este enigma te hace cuestionar lo que creemos comprender del mundo, deja tu like y comparte este relato. Cada gesto mantiene viva la memoria de estos misterios que se niegan a desaparecer. Aún queda una pregunta sin responder, la más inquietante de todas: ¿por qué nadie volvió jamás? El viaje continúa. La decisión imposible. Hay un punto en toda investigación donde los hechos se agotan y solo queda imaginar el instante exacto en que todo cambió. En el caso del Mary Celeste, ese momento no dejó huellas visibles. No fue una explosión, no fue una tormenta, no fue un ataque. Fue una decisión, y eso es lo que vuelve este misterio profundamente inquietante, porque alguien dio la orden de abandonar el barco. No ocurrió en medio del caos. No fue un salto desesperado al mar. Todo indica que fue una evacuación organizada. El bote salvavidas fue bajado con cuidado. Se llevaron instrumentos de navegación esenciales. El barco no fue dejado a la deriva de inmediato, lo que sugiere que la tripulación esperaba volver. El Mary Celeste no fue abandonado para siempre, al menos no en la intención inicial. Entonces, ¿qué podía ser tan grave como para justificar abandonar un navío seguro, con provisiones, estabilidad y rumbo, pero al mismo tiempo no tan evidente como para dejar rastros físicos? Aquí es donde el misterio adquiere una forma más oscura. Algunos investigadores modernos han planteado que el capitán Briggs pudo haber creído que el barco ya estaba condenado. Una lectura errónea del cronómetro marino o del barómetro pudo haberle hecho pensar que se encontraban peligrosamente cerca de una explosión inminente o de un desastre estructural. Una conclusión equivocada, pero tomada con absoluta convicción. Y cuando una mente entrenada cree que no hay alternativa, actúa con una frialdad que parece incomprensible desde afuera. Otros sugieren algo aún más perturbador, que no fue el barco lo que falló, sino la percepción, el encierro prolongado, el cruce interminable del océano, el sonido constante del alcohol evaporándose en la bodega, el crujir de la madera bajo presión, pequeños estímulos
repetidos día tras día, pueden erosionar incluso la mente más disciplinada. No se necesita una locura explosiva. Basta con una duda sembrada en el momento equivocado, un pensamiento que no se puede apagar. ¿Qué pasa si la tripulación comenzó a sentir que algo no estaba bien, aunque no supieran explicar qué? ¿Qué pasa si el miedo no tenía forma, pero sí peso? La mente humana está diseñada para huir antes de comprender. Cuando percibe una amenaza, real o imaginada, prioriza la supervivencia inmediata, y a veces, esa huida conduce directamente al abismo. El bote salvavidas del Mary Celeste, pequeño y vulnerable, jamás fue encontrado. Ni restos, ni cuerpos, ni señales de naufragio, como si el océano hubiera decidido borrar la última pieza del rompecabezas. Y aquí surge una posibilidad incómoda. Tal vez el barco no fue abandonado porque estaba en peligro, sino porque alguien creyó que lo estaba. Y esa creencia fue suficiente para condenarlos a todos. El Mary Celeste continuó su viaje sin ellos, flotando, obediente, intacto, como si nunca hubiera necesitado a nadie a bordo, como si el verdadero naufragio no hubiera sido material, sino mental, porque hay tragedias que no dejan ruinas visibles, solo ausencias. Y quizás, en el fondo, ese sea el mensaje más inquietante de esta historia, que a veces no es el mar el que reclama vidas, sino una decisión tomada en silencio, sin testigos, en medio de una calma engañosa. El final de este misterio se acerca y no traerá consuelo. El barco que nunca volvió a estar solo, el Mary Celeste, fue finalmente llevado a puerto, inspeccionado, registrado, juzgado por tribunales humanos que intentaron encerrar el misterio dentro de documentos oficiales. Pero ningún informe logró cerrar realmente el caso. El barco fue devuelto al mar, como si ese fuera su único hogar posible. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Su nombre ya estaba marcado. Durante años, el Mary Celeste continuó navegando, pero nunca volvió a ser visto como un simple navío. Capitán tras capitán lo evitó. Tripulaciones rechazaron embarcarse en él. El miedo no estaba en la madera, ni en las velas, ni en el casco. Estaba en la historia, en la idea de que aquel barco había sido testigo de algo que el mundo no debía comprender del todo. Finalmente, su destino fue tan oscuro como su leyenda. El Mary Celeste terminó encallado deliberadamente cerca de Haití, utilizado en un fraude menor y abandonado para siempre. No se hundió en una gran tormenta, no fue destruido por el mar con violencia, simplemente desapareció, como lo había hecho su tripulación, sin ruido, sin explicación, sin despedida. Y tal vez eso sea lo más perturbador de todo, porque este misterio no habla de monstruos marinos ni de fuerzas sobrenaturales evidentes. Habla de algo mucho más cercano, a más íntimo. Habla de la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido, de cómo una decisión tomada con absoluta convicción puede resultar fatal, incluso cuando todo parece estar bajo control. El Mary Celeste nos recuerda que no siempre hay señales claras antes del desastre. A veces no hay gritos, no hay fuego, no hay sangre, en solo una sensación, en una duda, un miedo silencioso que crece hasta empujar a personas racionales a abandonar lo que las mantenía a salvo. Y el mar no juzga esas decisiones, tan solo las guarda. Quizá la tripulación creyó que estaba huyendo del peligro. Quizá pensaron que regresarían. Quizá nunca imaginaron que ese pequeño bote sería su última elección. O tal vez entendieron algo que jamás quedó escrito, algo que los llevó a aceptar un destino peor que quedarse. Hoy, más de un siglo después, el Mary Celeste sigue navegando en la memoria colectiva como una advertencia flotante, un recordatorio de que hay enigmas que no buscan ser resueltos, solo recordados. Si este misterio despertó algo en ti, suscríbete y acompáñanos. Aquí exploramos las historias que el tiempo no logró enterrar, los enigmas que incomodan y las preguntas que nadie se atreve a responder del todo. Porque hay barcos que se pierden en el océano y otros que se pierden en la mente humana. Lo que acabas de escuchar
no busca que creas, sino que recuerdes.